Hola, ¿qué tal chicos? Buenos días. Espero que os despertéis poco a poco. Si no, tomad un café, ya que estéis en vuestra casa. Preparáis un café o té. Y nada, sacad un librito o un cuaderno y vamos a tomar algunos pequeños apuntes sobre el tema de hoy, que es el arte gótico de los siglos XIII y XIV, que es un poco pues, lo que hemos estado estudiando estos días. Así que nada, si estáis ya sentados y con ganas de empezar, pues empiezo, ¿vale? La arquitectura gótica, ¿no? El arte gótico. Seguro que tenéis alguna idea de lo que es el arte gótico. Habéis estado seguramente en alguna iglesia o catedral gótica. Son estas iglesias como esta, que es la Sainte-Chapelle en París, que los muros se vacían, se llenan de vidrieras, de luz, y la verdad es que son súper, súper bonitos estos espacios amplios y diáfanos. En Madrid, por ejemplo, no hay ninguna iglesia catedral gótica, pero en Toledo sí. Y en otras ciudades de España, como por ejemplo León, Burgos o Barcelona. Entonces, yo creo que esas serían las principales catedrales góticas que hay en España. Y con la de Toledo, claro, que es súper bonita. Y entonces, bueno, pues vamos a estudiar un poco de dónde viene este estilo bueno, vamos a ver fotos bonitas de cosas bonitas. Eso es el arte, ¿no? Cosas bonitas. Bueno, para empezar os voy a contar un poco la diferencia entre románico y gótico. El románico es el estilo un poco de la Europa feudal, de la Europa que vive en el campo, que está cultivando el campo, que no vive en las ciudades, y entonces la mayoría de las iglesias románicas, como esta en el Valle del Boy, en Cataluña, pues están situadas en sitios campestres fuera de las ciudades. Hay excepciones, pero por ejemplo está en el cañón del río Lobos, en Soria, súper bonito, pues son iglesias que están en el campo, ¿no? Aunque sean muy grandes, están realmente en sitios pequeños. Sin embargo, el gótico, pues lo que está demostrando es la importancia que las ciudades empiezan a tomar a partir del siglo XIII, el auge del comercio, de la burguesía y esa riqueza, esa nueva riqueza que se va a plasmar pues en estas obras arquitectónicas que cada ciudad va a tener y va a intentar ser mayor que las demás y que más famosa que las demás, más alta que las demás. Esta, por ejemplo, es la Catedral de Burgos, que es preciosa. Y que está en Burgos, es una ciudad, es un burgo, valga la redundancia, y que tiene esa importancia el Camino de Santiago, comercio, riqueza, que se estaba contando, ¿no? El origen del gótico está en Francia, claramente. Específicamente en esta abadía que se llama Saint-Denis, que está en París actualmente. Bueno, esta es una imagen de Saint-Denis, es que antes tenía dos torres y luego hubo un rayo y ahora está así, la pobre, es bastante feucha. Pero bueno, si alguna vez vais a París, teniendo en cuenta que Notre Dame ya no existe porque se quemó, pues podéis ir a ver esta iglesia gótica, que es bastante bonita. Bueno, en Saint-Denis, el abad de Saint-Denis, pues estaba un poco cansado del románico. Veis que el románico, esta es una iglesia románica, es muy oscura. Aquí estas ventanas de aquí apenas dan luz. Luego tiene otra nave aquí que tampoco tiene muchas ventanas, prácticamente ninguna. Y entonces es que el gótico es un estilo bastante, bastante oscuro. Si habéis estado en alguna iglesia gótica, pues, o sea, románica, perdón, lo veréis, ¿no? Los muros son muy gruesos y como los soportes, o sea, las bóvedas son muy pesadas, de piedra, no se permite mucho abrir ventanas sin que se destruya, sin que se caiga todo. Entonces es una arquitectura muy pesada y muy oscura. Sin embargo, en el siglo XIII hay cada vez más importancia por la idea de la luz y de que la luz entre y que la luz es Dios, ¿no? Y entonces esta idea de que la luz
tiene que entrar en la iglesia e iluminar las cosas para que veamos la naturaleza, para que veamos aquello que nos rodea, porque Dios ha creado un mundo que está muy bien y que tenemos que disfrutarlo. Esa nueva mentalidad de los burgueses, de las ciudades, ¿no? Que no era tan oscura y tan retrógrada como anteriormente, pues es la que hace que los arquitectos empiecen a inventar formas de hacer los muros más delgados y permitir abrir más ventanas, cada vez más ventanas, para que entre más y más luz en las iglesias. Este, por ejemplo, pues veis que es una iglesia románica y veis que es una bóveda de medio cañón, se llama, ¿no? Que es así, simplemente circular. Y entonces el peso de la bóveda es muy hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo. Prácticamente no se pueden abrir ventanas porque todo el muro está soportando el peso. Si abres una ventana aquí muy grande, esta bóveda no se puede sostener. Sin embargo, lo que hacen los arquitectos góticos es inventar esta nueva cúpula que se llama bóveda nervada o cúpula nervada. En este caso es una bóveda. Es una mezcla, se hace más apuntada, más hacia arriba, y entonces el peso se reparte hacia los pilares del edificio, ¿no? Toda la bóveda aquí va recogiendo el peso hasta el pilar. Y aquí igual, va hacia aquí y recoge el pilar. Entonces veis que se puede abrir todo el muro prácticamente sin que se caiga, porque la bóveda está sujeta con los pilares por esta nueva forma de construir, que a ver si se ve mejor en la siguiente imagen, ¿no? Veis que son como unos nervios aquí que están recogiendo el peso y entonces todas las partes entre los nervios son menos pesadas y bueno, se parece más a la arquitectura que vemos ahora, ¿no? En nuestros edificios. Todo va hacia los pilares para que los muros no tengan tanto peso. Sin embargo, en la bóveda de cañón, como veis, pues todo esto tiene muchísimo peso y aunque también hay pilares, el reparto de peso se hace mucho más pesado. ¿Vale? ¿Veis? Bóveda de crucería. Es importante. Estos cruceros, ¿vale? ¿Qué más? ¿Qué más? Claro, aún así el peso es bastante fuerte porque las catedrales góticas son súper grandes, entonces los pilares se hacen insuficientes para soportar todo este peso, el empuje y el peso de la bóveda. Entonces se van construyendo fuera de la iglesia o en las naves laterales o fuera otros contrapesos para que la iglesia no se vaya, vamos a decirlo así, no se vaya como abriendo poco a poco, porque la cúpula pesa mucho, ¿no? La bóveda. Entonces se van construyendo en cada pilar otra, otro, otra especie de bóveda y otro pilar. Y se van construyendo así varios pilares para que vayan sujetando el peso de las bóvedas. ¿Sí? Eh, Creo que es bastante fácil de entender. Si veis este dibujo, veis claramente que el peso se reparte aquí y luego se reparte aquí también. Encima de cada uno de estos nuevos pilares, que se llaman arbotantes, se colocan estas estructuras que se llaman pináculos. Es importante que apuntéis esto. Pináculo, que pesan mucho y entonces hacen que sea más pesado esta parte y más resistente. También luego se decoran y son muy bonitos, ¿no? Entonces tenemos las bóvedas de arista, después los arbotantes, o sea, los pilares, los arbotantes y luego los pináculos, ¿vale? Veis aquí un poco bóveda de crucería que apoya aquí, luego llega el arbotante, lleva el otro pilar y encima un pináculo bonito y pesado. Y esto se puede hacer como varias veces incluso. Las iglesias, seguro que si habéis visto alguna iglesia gótica, pues veis que son así por fuera. ¿Veis? Todo este sistema para ir repartiendo el peso. Esta se ve pequeñita. Esta es Notre Dame de París. No sé por qué se ve tan pequeña. Vaya.
que bueno, tuvo ese incendio, pero no sé si queda algo ya, la verdad. Pero veis todo este sistema que desde fuera parece una especie de araña o algo así y que está haciendo la bóveda pues no se derrumbe, no se caiga. ¿Sí? Y que permite, por ejemplo, como hemos visto en la Sainte-Chapelle, este tipo de estructuras tan amplias y tan luminosas, o como esta es la Catedral de León, que es de todas las iglesias de España, es la que tiene unas bóvedas más grandes y más luminosas. Veis que es muy diferente a las otras iglesias que hemos visto. Las paredes ya son vidrieras que cuentan la historia de Jesús y de Cristo y cuando hay un día luminoso pues iluminan toda la iglesia con mil colores. Es realmente precioso. Y ya pues esta galería que hay aquí pues también tiene su luminosidad y las naves laterales y la verdad es que para la gente de aquella época, incluso para nosotros, pues es impresionante. Además, esto permite que las iglesias sean cada vez más altas. Los arquitectos van intentando mejorar cada vez más y entonces ser más importantes que el vecino y hay una especie de carrera porque ciudad tiene las iglesias más, más altas y más esbeltas. Son realmente estructuras impresionantes con muchísimas ventanas y a mí me gustan mucho las catedrales góticas, la verdad. Son delicadas y al mismo tiempo fuertes porque están soportando toda esa estructura, ¿no? Tan impresionante. Esta es otra vez más Notre Dame, la iglesia de París que se quemó. Y veis también, si veis una catedral, sabréis que es gótica primero por la existencia de todos estas ventanales, que en el románico no hay tantos, y también sobre todo por estos arcos, que se llaman arcos apuntados, que pues, el interior son ese tipo de bóvedas de crucería, ¿no? ¿De acuerdo? Esto es esto es la arquitectura gótica. Espero que lo hayáis entendido. Si no, me preguntáis, pero vamos, que es bastante fácil de entender las novedades arquitectónicas del gótico. En el siguiente vídeo os voy a hablar de arte plástico. ¿De acuerdo?